Bienvenidos a un capítulo más de Abogacía Trabajando. Soy Marcela Bolan y seré su conductora. El día de hoy platicaremos con Arturo Espinosa para dar seguimiento a la extraordinaria entrevista que hizo mi compañero Rodrigo García. En esta ocasión vamos a platicar de qué pasa después de la elección, qué escenarios podemos prever y qué nos espera. No se lo pierdan. Arturo Espinosa Silis es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, misma institución donde cursó la especialidad en Justicia Electoral y en Derecho Electoral. Es diplomado en Argumentación Jurídica por la FLASCO México y en Análisis Político por el CIDE. Ha cursado también programas de alta dirección en el IPADE. Actualmente dirige Estrategia Electoral, consultoría especializada en temas de Derecho Electoral y laboratorio de reflexión permanente sobre temas electorales y de democracia. Previamente laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor de Derecho Procesal Constitucional en las Facultades de Derecho de la UNAM y de la UP. También forma parte del claustro de profesores de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas electorales en diversas universidades, institutos electorales locales e integrantes a partidos políticos. Ha escrito sobre elecciones, democracia y justicia electoral en diversas publicaciones del tribunal, así como en las revistas Nexos, Voz y Voto y Elecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Asimismo, ha colaborado en medios de comunicación como Expansión, Milenio desde 2018 y tiene un espacio de opinión semanal en la MBS Noticias. Se ha desempeñado como observador electoral y como especialista en temas de justicia electoral con la Organización de Estados Americanos, misma instancia con la que colaboró en el desarrollo del Manual de Observación de Justicia Electoral. Por su parte, colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de un estudio sobre órganos electorales subnacionales. Arturo, muchísimas gracias por aceptar la invitación en este momento tan interesante de nuestra vida política. Muchas gracias a ti, Marcela, por invitarme. Pues bueno, Arturo, hace unos días conversaste con mi compañero Rodrigo García acerca de pues las elecciones del 6 de junio. Nos explicaste de forma impecable qué estaba en juego, cuántas candidaturas, quién puede votar, en términos principalmente de migrantes, de personas que están en centros de rehabilitación. Comentaste acerca de la pluralidad de las candidaturas que tenemos hoy en día. Hiciste un análisis muy interesante de los actores políticos y de los actores de las elecciones. Y al final, bueno, obviamente quedó la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la elección? Y en este momento que nuestra audiencia nos está viendo y escuchando, pues ya votamos. Y la pregunta es, ¿ahora qué va a pasar? La verdad es que es muy buena pregunta. O sea, creo que lo primero que hay que decir es, las elecciones no terminan el día que salimos a votar, ¿no? Si bien hemos visto que hay muchos preparativos antes de las elecciones, las campañas, los procesos para seleccionar las candidaturas, la renovación de la credencial de elector, actualización del padrón electoral, digamos, un sinfín de actividades propiamente comienzan en septiembre del año anterior a que es la fecha de la jornada electoral. Pero salimos a votar el domingo pasado y no concluye ahí esta etapa. Al contrario, empieza una siguiente etapa que ya es una etapa más técnica, a lo mejor menos visible para la ciudadanía, pero igual de importante, ¿no? Ya no tenemos a los candidatos, a las candidatas solicitando nuestro voto ya lo dimos, pero ahora es la parte en la que se cuenta justamente nuestro voto, se determina quién gana en cada elección y después viene la parte de la judicialización, es decir, quien no está conforme con los resultados electorales o con la validez de una elección, se puede impugnar. Te explico más o menos. El domingo salimos todos y todas a votar y ese mismo día conocimos algunos de los resultados. Hubo conteos rápidos, hubo programa de resultados preliminares. Pero propiamente el miércoles, es decir, el día de ayer, empiezan a hacerse los cómputos de los votos. Es decir, las autoridades electorales en todos los distritos en que está dividido el país se reúnen para sumar los votos de cada una de las diferentes casillas, hacer la sumatoria.
y es cuando empezamos a saber realmente en cada distrito, realmente y oficialmente, quién ganó, qué diputados ganaron, qué alcaldes ganaron, qué diputados locales, y se va configurando quién gana para las diferentes gubernaturas. El cómputo estatal de las gubernaturas va a venir dentro de unos días, es unos días después, porque primero se tiene que contar en los distritos. Esta es una parte importante porque no solamente se cuentan, cuando hay ciertos supuestos se pueden recontar los votos. Es decir, el día de la jornada electoral, ese día a las 6 de la tarde cerraron las casillas, hubo unas que cerraron un poquito después porque había todavía personas en la fila, pero una vez que ya no hay nadie más pendiente de votar, los funcionarios de casilla cuentan los votos, ¿no? Y levantan un acta. Ese es el acta a partir de la cual el cómputo se realiza el miércoles siguiente, es decir, este miércoles, en cada una de los consejos distritales, tanto del INE como de las autoridades electorales locales. Pero hay veces que el acta o no viene el acta o está mal llenada o, por ejemplo, la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1%, o, por ejemplo, los votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. A lo mejor es una elección muy cerrada, hay 10 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, pero hay 3% de votos nulos, hay 50, 60 votos nulos. Entonces, todo eso hace que en esa casilla en específico se tenga que volver a contar la elección. Inclusive hay un supuesto, de cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, que se tiene que volver a contar toda la elección. Entonces dicen, está tan cerrado el resultado que nos tenemos que asegurar que cada voto valga y vamos a volver a abrir todos los paquetes electorales de cada una de las casillas de este distrito y lo vuelve a contar. Entonces, esta es una siguiente etapa en la que se cuentan y ya se dan resultados definitivos. Es decir, en estos días, en estas horas, en cada uno de los consejos distritales están diciendo el candidato a diputado de X partido en este distrito tiene la mayoría de votos y gana. Le entregan su constancia de mayoría y validan la elección. Claro. A partir de aquí es cuando se pueden impugnar los resultados. Este es en el caso de los municipios o en el caso de las diputaciones. En el caso de las gubernaturas se hacen los cómputos distritales y depende de cada legislación se mandan ya a las oficinas centrales del Instituto Electoral de ese estado y por lo general es el siguiente domingo, o sea, el que vendrá, cuando se hace la sumatoria de todos los votos, el cómputo final de la elección de la gubernatura, y ahí es cuando se conoce si quién es el candidato a gobernador electo ya, ¿no? En estas elecciones, sobre todo cerradas, es importante esperarnos hasta el final. Entonces, nada más para recapitular, aunque el domingo tuvimos algunos resultados o algunas tendencias que ya conocemos, estos no son los resultados oficiales ni definitivos. Estos apenas vienen en estos días y a partir de ahí viene toda la etapa de impugnaciones. Recordemos, hagamos el símil a otras elecciones, por ejemplo 2006, ¿no? Que fue una elección sumamente cerrada, la presidencial, y que después vino todo un tema postelectoral porque vinieron las impugnaciones y los candidatos que dicen que no están de acuerdo con los resultados y los que dicen que la elección se debería de anular porque hubo muchas irregularidades y demás, ¿no? Por ejemplo, un dato importante. Las elecciones es posible que las anule, solamente puede anularlas el Tribunal Electoral del Estado, en los casos locales, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cualquier caso, en la historia de México solamente se han anulado 3 elecciones a la gubernatura. Tabasco y 2 veces la elección de Colima, ¿no? Entonces, no es algo normal que se anulen elecciones, pero sí es algo que puede pasar. Sí, y esta es en esta etapa. Posible. Jurídicamente posible. Esta ya es una etapa como mucho más jurídica, es de tribunales, es de litigios, pero es una etapa también importante porque pues aquí puede haber algunos cambios o algunos, digamos, temas importantes que van a estar siendo parte de la agenda pública todavía. Sí, qué importante precisar, porque con tanta noticia que luego circula por medios, chats, redes sociales y demás, qué importante precisar, sí, el domingo tuvimos una idea de qué es lo que ocurrió, cuál es la tendencia, pero realmente la elección no está resuelta sino hasta que se expiden estas constancias, y es a partir de esta expedición donde puede entrar el tema de la impugnación de la elección
por parte de aquellos que no estén de acuerdo. ¿Cómo impugnas una elección? Mira, la verdad es que hay varios supuestos, ¿no? O sea, yo lo que te diría de esto, pues aquí se aplica el dicho de esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y realmente se acaba cuando se resuelve la última de las impugnaciones. Es decir, todavía está pendiente. Tú la impugnación, lo que puedes alegar básicamente son dos cosas, ¿no? Puedes buscar un cambio de ganador cuando la votación es muy cerrada, buscar la nulidad de la votación en algunas casillas, es decir, un distrito o un municipio, sin duda un estado, se compone por muchas casillas. Hay muchas casillas, varía el número de casillas dependiendo del tamaño del distrito, pero pueden ser desde 200 casillas hasta 500, 600 casillas más o menos. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy complejo porque tendrías que ir revisando casilla por casilla si hay alguna irregularidad. Los supuestos o las causales de nulidad están expresamente previstas en la ley. Por ejemplo, que haya votado gente que no tuviera su credencial de elector, ¿no? O que no estuviera, aunque llegara con la credencial de elector, que no estuviera en el listado nominal, ¿no? Es que esta es una credencial viejita porque la otra, no, tienes que traerme la última, o no estás en este listado, o que la votación se hubiera recibido antes de la hora. Las casillas debieron de haber abierto a las 8 de la mañana si se recibe antes, o que se reciba mucho después por una causa no justificada. Es que eran las 6 y había personas en la fila, eso es válido. Es que llegó a las 8 de la noche y es mi amigo y lo dejé, eso no es válido. Entonces, tienes que ir revisando si se actualiza alguno de estos supuestos y, en dado caso, puedes impugnar y alegar la nulidad de la votación en esa casilla. Y eso lo que te hace, pues, es vas restando votos y puedes buscar el cambio ganador. Digo, obviamente aquí hay como una estrategia de impugnación y un candidato que busca el cambio de ganador no va a impugnar las casillas en las que ganó él, ¿no? Puede parecer muy, muy lógico, pero a veces no es tan lógico. Y si hay quien lo único acaba diciendo es que aumentó la diferencia, pues sí, anulaste una casilla en la que tú ganaste por muchos votos y pues, por supuesto, tú solito te estás metiendo el pie. Ese puede ser una. O la otra puede ser cuando hay determinadas irregularidades graves, se puede anular toda la elección y entonces nos vamos a una elección extraordinaria. Aquí ya no anulaste unas cuantas casillas o unos cuantos votos y no hay cambio de ganador. Aquí lo que dices es, hubo irregularidades de tal gravedad que amerita repetir totalmente la elección. Entonces nos vamos a una elección extraordinaria, como ya hemos tenido en algunos casos elecciones extraordinarias. Y también hay otro supuesto. Para ocupar los cargos, diputados, ayuntamientos, la gubernatura, tienes que cumplir ciertos requisitos que le llaman de elegibilidad. Están establecidos en la Constitución, están establecidos en la ley, tener un mínimo de edad, tener una nacionalidad, no ser ministro de culto, algunos requisitos. Esto se supone que ya se revisó cuando se registraron las candidaturas, pero ahorita hay otro segundo momento para revisarlo. Y hay veces que ahí, si no se cumplen estos requisitos, el candidato no podrá ocupar el cargo. Y ya sea si tiene un suplente, ocupa el suplente. Si no hay suplente, se anula la elección y se repite la elección. Son más o menos los supuestos que hay de impugnación de irregularidades. También hay otra cuestión. Nuestro voto tiene distintos efectos. O sea, si bien es elegir a una candidatura por la que estamos votando, también tiene efectos secundarios para representación proporcional, para la pérdida de registro de los partidos políticos. Los partidos que no hayan obtenido el 3% de la votación al menos pierden el registro, para también recursos, el financiamiento que reciben y demás. Entonces, hay veces que en las impugnaciones, sobre todo el tema de la pérdida del registro es lo que se pelea, ¿no? Y ya lo hemos visto varias veces. En 2018, el partido entonces Encuentro Social, hoy que recuperó volvió a obtener su registro después, hoy Encuentro Solidario, peleó la pérdida de registro. En 2015, el Partido del Trabajo perdió la pérdida del registro y me parece que ahora seguramente varios también van a estar buscando la pelea. Es chistoso, ya no es por ganar, ¿no? Es una pelea por subsistir, sí. No es por sobrevivir. Entonces creo que también va a haber de ese tipo de impugnaciones. Y qué útil saber que, sí se puede impugnar una elección, pero que hay supuestos específicos bajo los cuales puedes impugnar una elección, porque volvemos a lo mismo, las noticias falsas, las cuestiones de impacto mediático. Es muy fácil decir, es que vamos a impugnar, ¿no? O se impugnó la elección, pero qué interesante y qué importante saber que sí, podemos impugnar una elección, pero dentro de ciertos supuestos jurídicos. Claro,
A ver, es importante decirlo, las causas de impugnación están previstas en la ley, también hay algunos casos que es a criterio del órgano jurisdiccional, del Tribunal Electoral, hay una causal que es cuando se violan algunos principios constitucionales, por ejemplo, la certeza, la equidad, la neutralidad, a la imparcialidad cuando se violan, pero lo más importante y lo que sí es un criterio muy establecido de los órganos jurisdiccionales es que cualquier irregularidad tiene que estar plenamente probada, es decir, es una cuestión muy probatoria, ¿no? Recuerdo estas imágenes que hemos visto en muchas elecciones donde se aparecen, estas son las pruebas de la elección y te ofrecen miles de tarjetas, ¿ok? Y esa tarjeta, ¿qué prueba, no? O sea, que hay, lo que se ve, digo, nosotros como abogados lo que se ve es que hay muchas tarjetas, pero ¿qué pasó con esas tarjetas? No, con estas tarjetas se hizo el fraude. Ok, ¿cuál fue el fraude? O alguna vez en 2012, me acuerdo, yo estaba en ese entonces en el tribunal, llegó un camión con las pruebas de la elección, del fraude de la elección presidencial, y bajaron cerditos, gallinas, pollitos, y decías, bueno, y eso, y chivos, y así, y eso qué prueba, ¿no? Entonces, es una cuestión muy probatoria, tienes que probar que lo que estás diciendo que ocurrió, que afectó la validez de la elección, pues pasó. Tienes que demostrar que eso era una causa grave, o sea, es decir, que era lo suficientemente trascendente esa irregularidad como para invalidar el ejercicio del derecho del voto de miles o millones de ciudadanos. Y tienes que demostrar que es determinante. Este es un punto bien difícil. Es decir, que si esa irregularidad no hubiera ocurrido, el resultado sería otro, ¿no? Ocurrió esta irregularidad, vamos a suponer, se acreditó que hubo intervención de servidores públicos. Eso es violación al principio de neutralidad. Hay que probarlo. ¿Cómo? Pues mira, aquí tenemos el testimonio de tantas personas que llegaron de la alcaldía o del municipio o del gobierno, de la secretaría, a pedirles que se inscribieran en un padrón y que con eso iban a ir a votar. Y tenemos aquí las listas que ofrecían, una cuestión probatoria. ¿Es una cuestión grave? Bueno, sí es una cuestión grave per se porque se está usando recursos públicos para incidir en la elección y está previsto en la Constitución que no se puede, pero después hay que probar que el resultado derivó de esa irregularidad. Exacto, derivó de eso, que el candidato que ganó, ganó gracias a eso, que si no hubiera ocurrido eso no hubiera ganado. Lo cual ahí es un poco jugar a las adivinanzas, ¿no? Porque estás jugando con la voluntad del elector y esa parte pues es un tanto compleja, pero te repito, sí hay varias elecciones que se han anulado 3 elecciones a la gubernatura, se han anulado algunas elecciones de diputaciones federales, algunas de diputaciones locales y lo más común son que se anulen elecciones de ayuntamientos en diferentes entidades. Esas llevamos ya varias, me parece que llevamos cerca de 40 elecciones anuladas en la historia del país, más o menos. Que si lo ves en el total de lo que se juega en cada elección, creo que tampoco no es algo que nos pueda decir es que todas nuestras elecciones o todos nuestros cargos están llenos de irregularidades. Al final del día, si haces un porcentaje, el número de impugnaciones que tienes, impugnaciones efectivas me refiero, no simbra nuestro sistema electoral. No, la verdad es que es bastante bajo porque aquí aplica, o sea, siempre hay que preservar la validez de la elección, o sea, hay que buscar preservarla porque, repito, lo que está en juego es el ejercicio del derecho a votar de millones de personas. Entonces, pues, también como abogados, para invalidar el ejercicio de un derecho, pues tiene que ser algo realmente poderoso o una irregularidad realmente grave para que se tenga que reponer. Esto sin considerar los costos económicos y la incertidumbre política y social que puede generar una nulidad de una elección. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, Arturo, hablando de cuestiones mediáticas, si alguien ha estado en la vorágine mediática últimamente ha sido el Tribunal Electoral. Prácticamente todas las semanas recientes hemos tenido alguna noticia que involucra o refiere al tribunal. Y tú como especialista, como jurista, te preguntaría, en tu concepto, ¿cuál ha sido el papel del Tribunal Electoral? A ver, creo que es una pregunta compleja y requiere muchas explicaciones, ¿no? Por un lado, me parece un poco normal la polémica que siempre generan las resoluciones del Tribunal Electoral. Estrictamente jurídico, como litigante, como abogados, sabemos que respecto de las sentencias que emite un órgano jurisdiccional, siempre podemos estar de acuerdo
la mitad con ellas y la otra mitad no, ¿no? O sea, es una cuestión de, hay dos partes y pues a una le dan la razón y la otra no, entonces una parte está de acuerdo y la otra no. Por otro lado, también la materia, o sea, no es solamente jurídica, tiene una fuerte carga política y en la parte política siempre hay polémica y diferencias y discusiones y muchas distinciones. La materia electoral además es una materia, yo le llamo inacabada, porque depende mucho de criterios. O sea, es una materia, a mí me parece que es más parecido al common law que al civil law en cuanto a depende mucho de los precedentes, de la jurisprudencia. Entonces siempre hay un criterio, una interpretación de la ley que te puede cambiar. Pero creo que en general esta que es la tercera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la primera fue de 1996 a 2006, la segunda de 2006 a 2016 y esta es la tercera, me parece que ha sido una integración particularmente polémica por dos cosas. Por un lado, por las diferencias internas entre magistrados y magistradas. Si recordamos, empezó la magistrada Talora como presidenta, cuando vino el cambio de la administración y la nueva presidencia en la Suprema Corte y demás, al poco tiempo se cambió, renunció a la presidencia y entró el magistrado Fuentes, acabó ese periodo y al día de hoy está el magistrado Vargas. Me parece que prácticamente todos de una forma u otra han sido sumamente cuestionados y sumamente criticados mediáticamente, una parte por sus resoluciones, pero principalmente por su desempeño, por el gasto, por las diferencias internas, porque unos obstruyen el trabajo del otro. Entonces creo que ha sido un tribunal que ha sido sumamente polémico y mediatizado, más que por sus criterios jurisdiccionales, por su desempeño como magistrado y como órgano colegiados, lo cual me parece que no es lo deseable. Yo creo que deberían ser un órgano mucho más discreto y que se hablen por sus resoluciones. Creo que han tenido resoluciones muy acertadas en este proceso, algunas respecto a las mañaneras, en las que han sido muy claros con el presidente que no se debía de meter en el proceso electoral, que debía de respetar la Constitución, algunas sobre los temas de representación proporcional y sobre representación, en las que también dijeron que se tenía que respetar los márgenes constitucionales, y también han sido polémicos en otras sentencias en los que parece que han favorecido a ciertos actores o no. Recuerdo, por ejemplo, alguna sentencia, la sentencia en 2018 de El Bronco, en la que pues, lo meten a la boleta, o después la del fideicomiso por los demás de Morena, en los que dicen aquí no pasó nada y revocaron lisa y llanamente. Creo que han tenido altas y bajas jurisdiccionalmente hablando. Eso es muy debatible, podemos discutirlo sentencia a sentencia y me parece que es un muy buen debate, pero sobre todo en cuanto al desempeño como órgano colegiado, me parece que ahí está su principal debilidad, porque muestran una gran división y muchos desacuerdos sobre cómo se debe de conducir el tribunal y en general la función jurisdiccional. Ya, pues sí, tienes toda la razón, deberíamos todos estar caminando hacia el mismo camino, ¿no? De buscar la perfectibilidad del sistema en materia electoral y no estar con cuestiones personales, cuando podemos o no estar de acuerdo, pero pues se trata de argumentar, ¿no? Yo creo que es difícil estar en un órgano colegiado. El INE, por ejemplo, también es un órgano colegiado, la Suprema Corte de Justicia, y yo no digo que tengan que estar todos de acuerdo o todos tengan que cuadrarse, ¿no? Sin duda debe de haber diferencias, pero a mí me parece que esas diferencias deben de quedarse al interior y hacia afuera siempre debes demostrar sobre todo una fortaleza por la institución, ¿no? A lo mejor y te cae muy mal tu compañero o no compartes para nada sus criterios, pero siempre hay que mostrar una postura de unidad, una postura de fortaleza, porque de eso depende la legitimidad y la credibilidad de la institución. Y creo que aquí los magistrados han decidido ventilar gran parte de sus conflictos internos en los medios de comunicación y yo al menos no comparto esa forma de conducción. Claro, y hablando de debate, Arturo, aprovechando que te tengo aquí, una de las figuras más debatidas ha sido el tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y a mí de verdad te agradecería muchísimo que me explicaras en qué consiste eso. ¿Cuál es la polémica? A ver, este es un tema difícil y es de los temas que vamos a ver ahora en la parte postelectoral, porque ya que tenemos los resultados, lo que se hace es la asignación de diputaciones plurinominales. Nuestro sistema es mixto, elegimos 300 diputaciones por el sistema de mayoría relativa, que es el que tiene más votos gana, y elegimos 200 por el sistema de representación proporcional. ¿Qué es la representación proporcional? Es una fórmula que busca convertir los votos en lugares dentro del Congreso, en escaños. Y lo que busca es que haya una equivalencia
entre la votación que obtuvo un partido político y el número de diputados y diputadas que tiene. De manera que se garantice la pluralidad política. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una elección en la que si bien ganó un partido político, pero ese partido político ganó con 30% de la votación. Hay otro partido político que a lo mejor tuvo 28% y otro que a lo mejor tuvo 25% y otro que a lo mejor tuvo 20%. Lo que dices es, el que tuvo 28, el que tuvo 25 y el que tuvo 20, pues tuvo un respaldo importante y no va a estar representado. La representación proporcional busca generar esos equilibrios, ¿no? Que haya una similitud entre la votación que obtuvo el partido político o los partidos políticos y la representación que tiene en la Cámara de Diputados. Ahora, como esto no puede ser exactamente equivalente, es decir, tú tuviste 35% de la votación y vas a tener exactamente 35% de los diputados y diputadas, porque pues llegaría un momento que tendríamos que empezar a partir diputados y diputadas, lo que permite la Constitución es un cierto margen que tú puedas tener una representación en la Cámara de Diputados que sea lo más posible en equivalencia a la votación que tuviste, pero que no exceda de 8 puntos de la votación que tuviste. Es decir, si tú tuviste 35% de la votación, no puedes tener más de 42% de la Cámara de Diputados. Es decir, al momento de hacer la conversión de esos votos en escaños, tienes que ir midiendo que en la asignación de diputados no rebase en más de 8% el porcentaje de votación. Eso se le llama sobrerepresentación. Y lo que ha estado en la polémica es que si bien durante los últimos años se venía dando una sobrerepresentación mayor a la permitida en algunos partidos, es decir, la asignación que había hecho, el que asigna la fórmula de sobrerepresentación, las diputaciones es el INE. Si bien el INE había hecho una asignación y a lo mejor el partido había quedado sobrerepresentado en 4%, pero estaba dentro del margen constitucional, o en 5%, pero estaba dentro del margen constitucional, y ya habíamos visto que al llegar a la Cámara de Diputados se distorsionaba un poquito más porque algunos diputados se pasaban de un partido al otro, sobre todo cuando había coalición. Te voy a poner el ejemplo en 2015, ¿no? Diputados que iban en la coalición PRI-Verde, que habían sido postulados por el Verde y que se habían asignado al Verde porque habían sido postulados, una vez que llegas a la Cámara de Diputados, se modificaban y se iban al PRI porque realmente eran priistas, ¿no? Okay. Esto se les llamaba los candidatos sandía porque se decía son verde por fuera pero rojos por dentro, o sea, los postula el Verde, los lleva el Verde, pero realmente son priistas. Pero en 2018 se vio una distorsión muy amplia por Morena y su coalición. Muchos de los candidatos postulados y asignados al PT o al Partido Encuentro Social realmente eran gente de Morena. Entonces, al momento que llegan a la Cámara, dicen, pues Morena tiene tuvo 37% de la votación, le asignamos 41% de los diputados, el PT tuvo, no sé, 4% de la votación, le asignamos 8% de los diputados, y a la hora que llegan todos los del PT y muchos de Encuentro Social, o muchos del PT y muchos de Encuentro Social, dicen, pero yo realmente soy de Morena, me voy a pasar a Morena. Entonces Morena pasa de tener 42% de los diputados a tener 50% o poquito más. Y dices, oye, pero tu votación fue de 37%, ya superaste el margen de sobrerepresentación que permite porque tienes casi 12 puntos arriba de la votación que tuviste. Y este fenómeno, pues ya al interior, como es difícil controlar a dónde se van cada uno de los diputados en los grupos parlamentarios, se ha buscado regular desde ahora el INE a partir de un concepto que le llamó afiliación efectiva. Es decir, aunque el candidato lo postule un partido político, yo voy a ver si es militante de alguno de los otros partidos políticos de la coalición. Es decir, realmente en qué partido milita, porque es al partido al que se va a ir en su grupo parlamentario. Claro, con el objeto de tener certeza acerca de qué números van a acabar entrando a la Cámara, ¿no? Exactamente. Qué interesante, y es un tema que nos puede dar para otras 8 horas de programa, pero yo sé que en este momento de tu vida estás un poco ocupado. Así es. Y me esperaría que pase todo este torbellino para invitarte otra vez para que nos digas, bueno, ahora sí, qué fue lo que pasó. En el Inter Debate te agradezco muchísimo la invitación, creo que fue muy interesante escuchar tu punto de vista antes y después de las elecciones. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, Marcela. Qué entrevista tan interesante, sobre todo llena de datos duros y objetivos, de cuestiones formales e informativas, para saber qué es lo que realmente está pasando en estos días y qué podemos esperar a futuro.
De verdad quiero agradecerle a Arturo Espinosa que haya abierto un espacio en estos días tan convulsos para estar con nosotros. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y de seguir aquí en Abogacía Trabajando.